En un universo donde la traición y la lealtad se confunden como sombras en la oscuridad, se libran batallas más allá del entendimiento humano. Los primarcas, creaciones perfectas del emperador, llevaron a sus legiones a la gloria y a la ruina. Pero en el vasto y cruel vacío del milenio 31, aún hay historias no contadas. Historias de aquellos que eligieron la lealtad sobre la traición, aun cuando sus propias familias se sumergieron en la oscuridad. Estos son los hijos de los primarcas traidores, aquellos que a pesar de la mancha de la herejía en su sangre, mantienen su fe en el imperio y en el emperador. Guerreros marcados por la desconfianza y el odio, pero cuyo valor y determinación son inquebrantables, pues a diferencia de sus hermanos traidores, ellos no tiraron los ideales que una vez representaron. En el vasto y sombrío universo de Warhammer 40.000, y más durante la herejía de Horus, la línea entre la traición y la lealtad es tan fina como una cuchilla. Entre las sombras de la traición hay historias de lealtad y sacrificio, que brillan con un fulgor eterno. Esta es la historia de Maltax Tull, un guerrero que, a pesar de pertenecer a una legión condenada como los Amos de la Noche, mantuvo su lealtad hasta el amargo final. Maltax Tull fue un veterano de Terra. Luchó en las guerras de unificación, forjando su leyenda junto al emperador mismo. Su valentía y destreza en combate le valieron un lugar de honor, pero su destino estaba marcado por la ironía y el desprecio. Durante la Gran Cruzada, Tull fue encerrado en un Dreadnought Contemptor, su cuerpo quebrado, pero su espíritu seguía indomable. Sin embargo, su lealtad era una burla entre sus hermanos, quienes no comprendían su devoción inquebrantable al emperador. Incluso era objetivo de burlas. Konrad Curze despreciaba a los veteranos de Terra, viéndolos como reliquias de un pasado que él buscaba destruir. Pero Tull, a pesar de ser relegado a misiones suicidas, nunca vaciló en su lealtad. Muestra piedad a tu enemigo, y algún día buscará venganza por cualquier desaire insignificante. La piedad es por lo tanto una debilidad, un crimen esperando nacer. La piedad hace mucho que ya la expurgué, tanto de mí como de mi legión. En la Cruzada de Tramas, lugar donde se enfrentaron los Amos de la Noche y los Ángeles Oscuros, Tull enfrentó su última y más peligrosa batalla. Mientras los Ángeles Oscuros mostraban su despiadada furia, Tull, acosado por visiones de tiempos pasados, luchaba no contra sus enemigos, sino junto al emperador en su mente. Murió creyendo estar aún en las guerras de unificación, su espíritu atrapado en un ciclo de lealtad y gloria. Maltax Tull, un héroe en vida y una burla en la muerte, encarna la gran tragedia de aquellos leales a un imperio que les ha olvidado. Su sacrificio es un recordatorio de que incluso en las legiones más corruptas puede haber destellos de verdadera lealtad. Por el emperador, siempre. Así como Maltax Tull luchó contra la oscuridad de su legión, otro héroe en una situación igualmente desesperada fue el llamado Lork de los Perros de Guerra. Este hombre fue el primer líder de la 12ª Legión. Había sido resucitado y honrado por su servicio, convirtiéndose también en el primer Dreadnought desprecio de su legión. Lork, a diferencia de muchos de sus hermanos, no había recibido el beso de los implantes conocidos como los clavos del carnicero dentro de su cerebro. Considerado una preciada reliquia, su implantación conllevaba un riesgo bastante significativo, y la legión temía perderlo durante la cirugía. Por eso seguía siendo uno de los pocos perros de guerra que conservaban su cordura entre las filas de los ascendentes devoradores de mundos. Sin embargo, el Dreadnought estaba profundamente disgustado por los cambios que Angron, el primarca de los devoradores de mundos, introdujo en su legión. La mutilación forzada de las mentes de sus hermanos de batalla para convertirlos en dementes medio lobotomizados lo llenaba de pesar y rabia. Cada vez que despertaba de un periodo de éxtasis, se sorprendía por la continua degradación de su antigua legión, especialmente después de que Angron eligiera traicionar al emperador de la humanidad. Su descontento alcanzó su punto máximo durante la culminación de la Cruzada de las Sombras, en el mundo natal de Angron, Nuceria.
Ahí, los pocos bibliotecarios de la 12ª Legión que todavía quedaban intentaron salvar a su primarca, considerando que había caído preso de alguna forma de hechicería antinatural, a manos de Lorgar, el primarca de los portadores de la palabra. Lorque luchó junto con los bibliotecarios, desafiando a Angron y su creciente corrupción. Enfurecido por los intentos de Lorgar de corromper a su primarca y a sus hermanos de batalla, Lorque ya no podía soportar lo que le estaba sucediendo a su legión. La locura provocada por los implantes de los clavos del carnicero ya era una maldición suficiente, y el Dreadnought estaba decidido a que su legión no soportaría también la corrupción del caos. En el punto álgido de la batalla, Lorque se enfrentó a Lorgar con determinación, sabiendo que su acción podría significar su fin. Estrelló su garra contra el peto del primarca, desafiando su autoridad y su lealtad corrupta. Sin embargo, su valentía tuvo un precio, ya que el mismo Angron, en un ataque de ira, destruyó su chasis, dejando a Lorque como un monumento de su incapacidad para evitar que los devoradores de mundos fueran consumidos por el caos. Lorque, el primer líder de su legión y uno de los pocos devoradores de mundos que conservaba su cordura, cayó luchando por la integridad de su legión, enfrentándose a las crecientes sombras de la corrupción y caos. Su sacrificio dejó un vacío en los corazones de aquellos que aún mantenían la esperanza en la pureza de sus ideales. Y si has llegado a este punto del video es porque seguramente te está gustando. Así que aprovecha, suscríbete, deja tu like y deja tu "por el emperador" en los comentarios. Recuerden que yo los leo a todos. En la vasta y cruel galaxia de Warhammer 40.000, la lucha por la lealtad y la resistencia contra la traición no terminó con Lorque. En otro rincón del imperio, otro guerrero enfrentaba su propio desafío personal, manteniéndose firme contra las fuerzas de la oscuridad. Nathaniel Garro es una figura legendaria dentro de Warhammer 40.000. Es conocido por su inquebrantable lealtad al emperador, a pesar de pertenecer a la traicionera Guardia de la Muerte. Su historia es un testimonio de valor y resistencia frente al caos. Garro, originario de Terra, fue capitán de batalla de la 7ª compañía de la Guardia de la Muerte. Su leyenda comienza en Isban III, donde se posicionó firmemente del lado de los leales al emperador, al inicio de la herejía de Horus, luchando valientemente contra sus propios hermanos traidores. Aunque antes del bombardeo de Isban III, Garro participó en una incursión en el mundo astronave de Yorgal, un grupo poderoso de Aldaris. Un psíquico enemigo le habló de él sin conocerlo, y aunque Mortarion, su primarca, intentó llevarlo al caos, Garro resistió todas las tentaciones, demostrando una integridad inquebrantable. Tras sobrevivir al bombardeo de Isban III, fue asignado junto con su compañía y otros marines leales a la fragata Eisenstein. La tensión a bordo crecía debido a las sospechas de traición entre los leales y aquellos que ya habían jurado lealtad a Horus. Fue Garro el que descubrió a Grulgor, el capitán de la 2ª compañía, que bajo las órdenes de Typhus, el primer capitán de la Guardia de la Muerte, estaban cargando la nave con bombas víricas, preparándose para eliminar a cualquier leal que pudiera denunciar la traición de Horus. La situación estalló cuando Garro confrontó a Grulgor. En el caso subsiguiente se desató una violenta lucha en la planta de armas de la nave. Durante la pelea, un disparo perdido impactó en una de las esferas del virus mortal, liberándolo por todo el planeta. Este evento fue catastrófico, y Grulgor mató a Khaled, el asistente o personal de Garro, el cual era un aspirante a marina espacial que nunca llegó a ser, quien antes de morir le entregó a Garro los papeles del Lectitio Divinitatus, reforzando así su fe en el emperador. Al final lograron engañar a Typhus y evitaron la destrucción inminente, con el costo de que la Eisenstein quedara gravemente dañada. Tiempo después, en un viaje disforme, en un acto desesperado para evitar que la nave fuera completamente tomada por las fuerzas de Nurgle, Garro ordenó una salida de emergencia de la disformidad. Esta maniobra dejó a la Eisenstein aislada en una región remota y deshabitada de la galaxia. Los motores de la nave quedaron severamente dañados, y dejándolos a la deriva y sin esperanza de rescate inmediato.
Garro decidió salvar a sus hombres y llevar el crucial mensaje al emperador. Ordenó al capitán de la Eisenstein sobrecargar los motores de disformidad de la nave. La subsiguiente explosión actuó como un faro de la disformidad, atrayendo la atención de la flota de Rogal Dorn, quien acudió en su rescate. Fueron llevados a una luna a bordo de la Falange. Al llegar, Garro confrontó al propio Rogal Dorn, quien inicialmente dudaba severamente de su lealtad. Casi lo mata por sugerir que Horus había traicionado al emperador. Fue gracias a Euphrati Keller, conocida como la Santa, que Garro logró convencer a Dorn. Keller mostró los registros de memoria de la Mersadite Oliton, proyectando las pruebas de la traición de Horus y el bombardero vírico. Después de los tumultuosos eventos de la Eisenstein y su rescate por la flota de Rogal Dorn, Nathaniel Garro y sus leales se encontraron en la luna bajo la protección de las Hermanas del Silencio. Fue aquí donde tuvo mejor dicho, una audiencia con Malcador el Sigilita, la mano derecha del emperador y uno de los hombres más poderosos y sabios del imperio. El Sigilita, sabiendo ahora todo lo que era la herejía, veía la necesidad de formar una organización que pudiera enfrentar las amenazas internas y externas al imperio. Garro aceptó esta misión con fervor. Su primera tarea fue reunir a otros marines excepcionales que compartieran su devoción al emperador y su rechazo absoluto hacia el caos. Uno de los primeros reclutados fue el Tylos Rubio, un antiguo bibliotecario de los ultramarines, privado de sus poderes psíquicos por el edicto de Nicaea. Garro también viajó a Isban III para buscar a Gabriel Loken, un antiguo capitán de los Lobos Lunares que había sobrevivido al bombardero vírico. Loken, traumatizado y enloquecido por los eventos, se volvió muy violento y desconfiado. Garro luchó contra él en varias ocasiones, finalmente logrando que Loken recordara su honor y jurara lealtad nuevamente al emperador. Con Loken a su lado, el equipo de Garro se fortaleció aún más. A medida que la herejía de Horus avanzaba, la necesidad de una organización dedicada a proteger al imperio desde las sombras se hacía cada vez más evidente. Garro y sus compañeros fueron los primeros agentes de esta nueva entidad, que más tarde se conocería como la Inquisición. Con el apoyo de Malcador comenzaron a establecer los cimientos de esta organización, que sería responsable de mantener la vigilancia constante sobre cualquier amenaza al imperio, ya sea desde dentro o desde fuera. El destino final de Garro es un tema de debate. Algunos dicen que fue encarcelado hasta la muerte, otros creen que fundó organizaciones secretas que aún combaten al caos. Aunque la versión más aceptada es que tras una entrevista con Rogal Dorn y Malcador, Garro y sus hombres fueron fundadores de las órdenes inquisitoriales, dedicando su vida a proteger el imperio desde las sombras hasta el último de sus días. Hasta aquí dejaremos esta investigación del día de hoy. Sinceramente, la he disfrutado bastante. He conocido a héroes que creo que nunca hubiera escuchado hablar de ellos, pues normalmente ellos actúan muy por lo bajo. Más bien son los héroes olvidados de la herejía de Horus. Pero bueno, a mí me ha gustado conocerlos. ¿A ustedes qué les ha parecido? Dejen en los comentarios las opiniones sobre cada uno de ellos. Y si alguien pregunta por Rinlandor de los Hijos del Emperador, ya hay un video de él en mi canal de YouTube. Pueden ir a verlo en cualquier momento. Nos veremos hasta una siguiente ocasión.